Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, esta noche. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más el poder tener este privilegio, hermanos, de estudiar la palabra de nuestro Dios. Usted que está pendiente de este momento, de este espacio, le damos una cordial bienvenida. Si por algún motivo usted tiene alguna petición especial, puede dejar su comentario y con gusto estaremos, hermanos, orando por su vida. Usted que está ahí en su trabajo, en su negocio, en su casa, donde quiera que usted nos sintonice, sea bienvenido. Queremos estudiar la palabra del Señor. El Señor ha inquietado nuestro corazón a tocar lo que son los elementos ministeriales. Qué importante es, hermanos, el poder conocer las características de un verdadero ministro de Dios y cómo Dios, hermanos, quiere usar nuestras vidas. Hace algunos días tocábamos, hermanos, las características de un verdadero siervo de Dios, de un ministro de Dios, y solamente hacíamos como una breve introducción. Y ahora quisiéramos continuar, y el tema pues que quiero compartir ahora es un tema muy importante, que si usted le presta atención, pues va a ser de mucha bendición para su vida. Y si usted es un ministro, pues también le va a servir este tema interesante. Así de que le damos la bienvenida. Vamos a hacer una oración al Señor para que sea Él el que esté ministrando, que sea Él el que esté bendiciendo este momento de reflexión en la palabra del Señor. Únase conmigo y digámosle: bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos muchas gracias, Padre bueno, por la bendición que nos concedes de poder estar reunidos a través de estos medios, Señor, para estudiar tu bendita y santa palabra. Señor, háblanos por medio de tu palabra, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, ministranos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti el honor y la gloria, Padre, hoy y por siempre. Danos sabiduría, entendimiento de tu palabra. Por Cristo Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. El tema, amados hermanos, que quiero compartir es el propósito del ministerio. Oiga bien, el propósito del ministerio. Y para ello voy a leer en la carta a Tito, que es la carta que nos toca estas características, estos propósitos. Vamos a estar citando la Biblia en los estudios que tengamos sobre Timoteo como también Tito, ya que fueron dos hombres a quienes el apóstol Pablo preparó para poder desarrollar su ministerio, o que su ministerio continuara desarrollándose a lo largo de su partida. O sea, cuando él partiera, él estaba interesado en preparar a estos jóvenes, a estos ministros, para que continuaran con la palabra del Señor. Leamos Tito capítulo 1, versículo número 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta. O sea, Pablo está hablando del propósito por el cual dejó a Tito en la ciudad de Creta, donde los cretenses habrían de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Dice: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gloria a Dios. El propósito del ministerio. Debemos de entender en primer lugar, amados hermanos, que Dios no hace cosas al azar, sino que Dios siempre tiene un propósito a través de todo lo que hace. Y en el caso de su iglesia, Él quería que su iglesia continuara la labor ministerial que Él había desarrollado en 3 años, otros dicen 3 años y medio. Pero lo importante de todo esto es, hermanos, que el Señor tenía interés que su iglesia creciera sana, fuera una iglesia fructífera, una iglesia que estuviese llevando mucho fruto, pero que también a la vez fuera una iglesia bien establecida. Cuán importante es, amados hermanos, el poder continuar con ese rol de la iglesia, ese propósito del Hijo de Dios a favor de su iglesia. Y en primer lugar encontramos acá que el apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál era la causa?
por la cual Pablo establece a Tito en la ciudad de Creta. Dice acá, para que corrigieses lo deficiente. Aquí tenemos un punto bien interesante, amados hermanos, y es que tenemos que notarlo. Y es de que lo primero que el apóstol Pablo señala es que en la iglesia que estaba en Creta habían cosas deficientes que se tenían que corregir. Es decir, que dentro de la iglesia hay personas con caracteres diferentes, con situaciones diferentes, problemas difíciles, que solamente a través del buen consejo y la buena dirección de los ministros del evangelio, los hermanos, las ovejas pueden salir adelante. Cuán difícil ha sido para muchos creyentes el poder ser parte de una iglesia, pero esa iglesia carece de un ministro preparado, capacitado, llamado por Dios, establecido por Dios, para que pueda corregir las deficiencias que hay dentro de lo que es la iglesia del Señor. Es decir, las personas tienen problemas en sus familias, en sus hogares, en sus matrimonios, tienen problemas en sus relaciones con sus hijos, muchas veces en sus fuentes de trabajo, tienen deficiencias, tienen problemas, y muchas veces los que son parte de la iglesia, pues ellos no tienen la capacidad de estar todo el tiempo leyendo la escritura, examinando la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios les dice a través de ella en X problema o en X situación difícil que ellos pudieran estar enfrentando. Entonces ahí se vuelve necesario que aquellos que estamos a tiempo completo, que le servimos a Dios dentro del ministerio y que tenemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para conocer los principios y valores de la palabra de Dios, podamos corregir, podamos orientar, podamos, darle ese conocimiento a las personas para que ellos puedan crecer sanamente en la vida cristiana. ¿Cuánto cristiano enfermo hay en la iglesia? ¿Cuánta persona desanimada? ¿Cuánta persona con problemas en sus hogares hay? Y no hay una consejería pastoral para poder solucionar sus problemas. Eso, hermano, es triste, es lamentable, porque la mayoría de las iglesias se preocupan nada más por el número, por crecer en número, pero no se preocupan por crecer en lo que es, hermano, la seguridad y la solidez de los cristianos que asisten a esa iglesia. Como dijo el Señor, le dijo de los fariseos, dice, corren de mar a mar para establecer o hacer un prosélito, o sea, un seguidor de sus movimientos, de sus denominaciones, de sus misiones. Pero dice, una vez hecho lo hacéis 2 veces reo del infierno. ¿Por qué razón? Porque las personas no crecen, porque las personas en sus problemas toman decisiones equivocadas, porque no hay ministros que les corrijan. Y en el peor de los casos, hay iglesias donde sí hay ministros, pero lo que hacen es, hermano, tolerar las deficiencias, no las corrigen. Probablemente no corrigen porque a la persona que van a corregir es la persona que más diezmo da en la iglesia, porque es la persona que más se lleva bien con el pastor, con su familia, con sus hijos. Y entonces ahí ya hay un bloqueo, ya hay un problema de emociones que chocan con los principios de la palabra de Dios, y el ministro no puede ejercer su autoridad sobre una persona por la conveniencia económica de su propio ministerio o de su propia familia. Entonces, pero lo que Pablo está estableciendo acá con Tito es, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, no que vayas a tolerar, no que vayas a ser parte de los problemas y de los pecados de la gente, no, para que corrijas lo deficiente. En el camino vamos a estudiar algunos ministros, hombres de Dios que fueron levantados por Dios, pero que no corrigieron lo deficiente, y por no corregir lo deficiente les fue extremadamente mal. Porque si a alguien Dios, la Biblia señala que va a demandar, hermano, de nosotros, o sea, los ministros, va a demandar esa responsabilidad que nos otorgó, que nos entregó
al darnos un rebaño para poder cuidarlo y para poder corregir lo deficiente. Entonces, como primer punto, señalamos que el Señor quiere que se corrija lo deficiente, que no se deje pasar absolutamente nada. Es como en la familia, cuando usted deja pasar una deficiencia de su hijo va a empezar a creer que esa es la vida, que es normal lo que él está haciendo. Y no le va a importar el hecho de que usted sea su padre, sea su madre, o probablemente sea su pastor o su líder. No le va a importar, porque usted no va a corregir lo deficiente de él. Se lo ha dejado pasar. Y cuando usted lo quiera hacer, lo más probable es que él va a sentir golpeante, va a sentir chocante aquella amonestación, aquella reprensión que usted le haga, porque usted ya le dejó pasar alguna. Y en el peor de los casos, cuando se deja pasar una, ahí viene otra y otra, y eso se convierte como un parámetro para que otros vengan a hacer lo mismo. ¿Y cuántas iglesias hay afectadas así? Donde hay malos modelos que no se corrigen, y por no corregirse, entonces se vuelven como cosas muy normales dentro de la iglesia. Cosas como la mentira, el chambre, la deficiencia en la oración, la deficiencia en la lectura de la palabra, en la fornicación, la destrucción de los hogares y tantos pecados que podría señalarle que son deficiencias dentro de la iglesia, que Dios quiere que los ministros las corrijamos. Entonces, ese es el primer propósito. El segundo está abajo en letra pequeñita y dice establecer ancianos. Es decir, que en la medida que la iglesia va creciendo, en la medida que la iglesia va necesitando, hermano, una mejor atención, se debe de buscar un equipo de trabajo, hombres capacitados con el Espíritu de Dios, de sabiduría de Dios, para poder, hermano, ponerlos como ancianos dentro de una iglesia. Qué tremendo es que en las iglesias hoy en día los que son ancianos son personas que probablemente ni cristianos son. No se congregan en la misma denominación, son personas prepotentes, son personas que no, hermano, cuidan de los ministros ni de las ovejas. Más bien les interesa lo económico, lo material, pero no se preocupan, hermanos, por ser una parte fundamental dentro de lo que es el trabajo ministerial. Establecer ancianos en cada ciudad implicaba, si usted quiere tomar ese término anciano, se le atribuye a los pastores, a los ministros, pero también ancianos como personas de autoridad, como un equipo de trabajo que coordinadamente trabaja con el ministro, con el pastor, para poder cuidar la salud espiritual, doctrinal de la iglesia. Si no hay esa unidad, entonces no hay funcionabilidad dentro de una iglesia. Hay que establecer ancianos, hay que establecer pastores, hombres llenos de sabiduría, conocedores de Dios, amantes de lo bueno, para que la iglesia funcione. Cuando no hay, dice la Biblia, que por falta de dirección sabia, la gente se corrompe. Sin conocimiento de Dios, sin dirección de Dios y sin autoridades, hermano, importantes como los ancianos y los pastores dentro de la iglesia, es imposible que una iglesia sea saludable. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado de que el ministro esté corrigiendo lo deficiente y que a la vez esté estableciendo autoridades, personas que cuiden del rebaño de nuestro Señor. Un día el Señor llamará, él dice la Biblia que él es el pastor de los pastores, el pastor de los pastores. Ahora quiero también señalar otro punto que es importante, que Pablo lo señala en esa porción que leímos. Dice, así como yo te mandé. Y he puesto ahí abajo, siguiendo el mismo ejemplo, el mismo modelo. ¿Qué significa eso, hermano? Que todo ministro del evangelio que ha sido llamado por Dios para servir en la iglesia del Señor como un ministro, como un anciano, debe de seguir el modelo que se le enseña. Es decir, que el ministro no va a andar inventando cosas que no están en la palabra. Pablo tiene el cuidado de decirle, así como yo te mandé. No te estoy mandando a inventar, no te estoy mandando a establecer otras doctrinas ni otras enseñanzas como hacen muchos. Que muchos cuando están solos y hacen una coordinación sin una dirección sabia, hacen lo que les da la gana,
toleran muchas cosas. Y no, Pablo dice, así como yo te mandé. O sea, él tenía que obedecer, tenía que hacer de acuerdo al modelo que Pablo le había instruido para que las cosas funcionaran. Entonces, hermano, ojo con eso. No se trata de que el pastor va a decir, esto a mí me lo reveló anoche Dios y ahora lo vamos a hacer de esta manera. O esto lo interpretaba fulano de una manera y yo lo voy a hacer de otra. No, hay que todo hacerlo apegado a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que salen muchos movimientos que se convierten en sectas. Porque no se cuidan de poder, hermanos, obedecer lo que la palabra del Señor les ha mandado. Sino que andan inventando, haciendo un montón de cosas que a la mentalidad o a la vista de las personas parecen cosas extravagantes. Y como la gente muchas veces anda detrás de lo novedoso, entonces la gente abraza esas enseñanzas y no se dan cuenta, hermanos, del peligro, el riesgo que está corriendo su alma, su vida, por tolerar enseñanzas, hermanos, que no están acordes a la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Tito, así como yo te mandé, así lo tienes que hacer. Corrige lo deficiente, establece ancianos y obedece lo que yo te estoy diciendo. Amados hermanos, que Dios nos ayude para poder ser los ministros que Dios va a usar para poder fortalecer su iglesia, para poder cuidar su iglesia, para poder aconsejar a su iglesia en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Me gusta cuando el Señor envía a los apóstoles de 2 en 2, a los 70 los manda de 2 en 2, y el Señor les da una coordinación específica de lo que ellos tenían que hacer. Cuando ellos regresan con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces, ¿qué era eso? Ellos habían obedecido el patrón que el Señor les había puesto y ahora los resultados eran positivos porque Dios siempre va a respaldar y bendecir la obediencia de sus siervos, la obediencia de aquellos que servimos en la obra del Señor. Entonces nos quedamos hasta esa introducción, hermanos. No se pierda la próxima. Vamos a empezar ya con los requisitos. Y el primer requisito que vamos a ver es el requisito de ser irreprensible. Ojo con esto. Le voy a dar una breve introducción. Todos estos requisitos que están en Timoteo y en Tito se le están aplicando a los líderes, a los laicos, a aquellos que van empezando en su deseo de querer servir en la iglesia del Señor. Y tanto se les están aplicando que los ministros se están quedando sin ellos. De tal manera que están exigiendo a los líderes, a los laicos, que cumplan todos estos requisitos. Pero muchas veces los ministros que están al frente ya no los obedecen, ya no los cumplen. Si usted ve a un ingeniero que falla en un proyecto, a un arquitecto que se le cae la construcción y a un ingeniero o a un médico que se le muere un paciente, no lo van a tratar, hermano, así con paños tibios diciendo, bueno, cualquiera se equivoca. No, puede ser que haya, hermano, la caída de un edificio, puede ser que haya la muerte de un paciente. Y entonces esa persona, sus características ya las perdió. Probablemente se descuidó, probablemente no estudió lo suficiente y ahora las consecuencias son de que está haciendo un mal trabajo. Así es el ministro que no tiene las características necesarias para servir al Señor. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, y nos dé ese cuidado para poder ser los ministros que Él quiere que seamos. El propósito de los ministros es cuidar la iglesia, corregir lo deficiente, establecer ancianos, obedecer lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Oremos. Padre, gracias. Te damos por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra maravillosa que nos orienta, Señor, y nos hace ver cuál es el propósito por el cual tú has dejado, Señor, este ministerio, este llamado, esta vocación. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada vida de aquellos siervos, Señor, que con un corazón sincero te sirven, porque te aman y, Señor amado, se preocupan por corregir lo deficiente, no solamente en los feligreses, en las ovejas, sino también en sus propias vidas, en sus propias familias. Padre,
en el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Sana a los que están enfermos y permíteles tener sabiduría suficiente a todos los que estamos al frente de una congregación. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, te damos la honra, te damos las gracias, hoy y por siempre en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, esta enseñanza quedará ahí en el Facebook y en YouTube, en mi canal, Retornando a las Escrituras. Puede consultarlo, puede estudiarlo, puede compartirlo. Suscríbase al canal Retornando a las Escrituras. Ahí está el link donde usted lo puede hacer con toda libertad. Ya son más de 80 hermanos. Dios quiera que todos los que están acá, los miles que están acá, puedan pasarse al canal para que puedan disfrutar de una variedad, de un manjar de palabra de Dios, de muchos siervos de Dios, que usted puede aprender mucho para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y tengan feliz noche.